Así pues, mis hermanos, esta serie voy a titularla Falsos Hermanos o Hermanos en Cristo, y voy a dar una pequeña introducción. Si usted está interesado, si usted tiene ganas de anotar versículos bíblicos, está toda la libertad de hacerlo. Y en esta pequeña introducción, de lo cual vamos a estudiar un poquito acerca del libro de Judas, que solamente tiene un solo capítulo y nos vamos a basar nada más en sus versículos, por lo cual les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Judas 1. Vamos a leer el capítulo completo. Vamos a ir basándonos en los versículos. Y en esta pequeña introducción, tal vez, yo sé que hermanos, hay a veces que nos escuchan por la internet, lo cual es muy edificante. A veces son personas que nosotros no conocemos, pero para esto, hablando un poquito acerca de, no quiero basar esto en una experiencia personal, pero sí quiero abundar un poquito acerca del conocimiento que tengo por haber pasado en estas cosas, por lo cual yo le agradezco al Señor. En un momento quizás yo no lo entendía, pero ahora yo puedo entender cosas que antes no entendía. Y para esto he titulado este mensaje Falsos Hermanos o Hermanos en Cristo, porque yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, sea buena, sea mala, llámela como usted, como sea edificante para su propia vida. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho, ¿a qué iglesia vas? Y usted le dice el nombre de su iglesia, si usted antes había asistido a otra iglesia, o le preguntan, ¿a qué concilio pertenece tu iglesia? Cuando nosotros estamos seguros, contestamos con una respuesta muy certera, ¿no? Como, por ejemplo, si usted va caminando y usted empieza a compartirle a una persona y la persona inmediatamente le dice, no, yo soy católico, así. También se han encontrado esas personas que le dicen directamente, yo soy católico, o sea, tienen una certeza en su respuesta. Pero cuando a usted le preguntan y le dicen, ¿y usted de qué religión es? Y usted dice, ¿seré cristiano? ¿Seré evangélico? ¿Seré pentecostal? ¿Qué seré? Y entonces, ¿o protestante? ¿Qué soy? Mi pregunta es para ustedes, hermanos, ¿ustedes saben lo que son? ¿Saben que ahora sí que valga la redundancia, si le preguntan en la calle usted qué es, qué le contestaría? ¿Se acuerda que el hermano Luis había estado compartiendo la palabra y decía que ahora todo el mundo se llama cristiano? A usted si se encuentra también un católico, le va a decir, yo también soy cristiano porque creo en Cristo. Nuestra respuesta, hermanos, muchas veces es, ¿cómo se puede decir? Falta de veracidad en nuestras palabras cuando nosotros nos preguntan si somos cristianos o no. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque yo me quiero enfatizar un poquito acerca de lo que nosotros somos en Cristo. Nosotros nos decimos llamar hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo, por eso nos decimos que somos cristianos. Pero como le digo, ahorita todo el mundo se dice ser cristiano. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? Hace algunos años, yo tuve la experiencia de que en los servicios de oración
siempre se decía: Señor, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que todos esos falsos maestros, esos falsos profetas que dicen en tu palabra que vendrían, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Oraciones muy sonantes. Yo me recuerdo que cuando asistía a los servicios de oración, ahora sí que usted me dirá: ay, hermana, pues es que se lo tomaba muy personal, hermana, pero es que no había otro falso maestro ahí entre el pueblo. Cuando empezamos a compartir la palabra, a mí se me acusó como falso profeta, falso maestro, ave de rapiña, anticristo, apóstata, y quién sabe qué otras cosas más, la bestia, creo, de todo eso. Entonces, cuando se oraba, siempre sacaban a la bestia, siempre sacaban al falso maestro, a los falsos profetas, a las aves de rapiña. Incluso hasta un día me llamaron incircuncisa de corazón, filistea, vaya, o sea, casi todo lo que en la Biblia podríamos encontrar que resonaba tan, ahora sí que tan falso. Allí estaba yo en la primera lista. O sea, decían falso maestro y yo sentía todas las miradas para donde yo estaba. ¿Por qué yo le digo esto, hermano? Cuando esas cosas empezaron a pasar, yo en mi carne, porque yo soy ser humano, no es que todo lo toma uno en el espíritu. Yo me sentía mal, pero yo decía: ¿cómo creyendo en Dios, cómo yo amando a Dios, cómo yo sirviéndole a Dios, cómo yo obedeciendo la voz, puedo ser un falso profeta, puedo ser un falso maestro, puedo ser una falsa hermana? Pero mientras tanto fue pasando el tiempo, pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 años, pasaron 6 años. Y en la actualidad le digo: gracias, Señor. Gracias, porque cuando esas cosas pasaban, yo me recordaba que a Jesucristo lo llamaban Belcebú, el príncipe de los demonios. Y si a Jesucristo lo llamaban así, a mí que me dijeran ave de rapiña era lo menos. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, hermanos, créame, que así como mi mamá lo dijo un día: Señor, ¿verdad? En su desesperación tal vez: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver quién está mal, o mi hija o la doctrina que yo estoy siendo enseñada. Mi mamá lloraba y yo decía: estoy partida en 2. Yo le dije: mami, tú no tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Ahí está tu Biblia, léela. Cuando tú veas algo que yo estoy diciendo que no está en la palabra, con todo derecho tú, como mi madre, tienes ahora sí que la responsabilidad como mamá, y tienes todo el derecho de decirme: hija, corrige tu camino, te lo exhorto en el nombre de Jesús. O sea, yo estoy abierta hasta el día de hoy a que si me dicen: hermana, usted es una falsa. Pero hermano, lo triste de esto es que no vienen y te lo dicen, te lo abotan. ¿Sí entiende? Entonces yo le decía a mi mamá: mami, no me creas a mí. Y me decía: es que yo no sé qué hacer. Le digo: pues yo menos. Ora al Señor, busca la dirección. Tú no tienes que seguirme a mí.
Sigue al Señor. Deje que el Señor hable a tu corazón, hable a tu vida, te diga qué es lo que vas a hacer. Porque si tú vienes porque yo te digo que vengas, vas a ser seguidor mío y vas a estar porque yo te digo, no porque el Señor te haya puesto esa dirección. Le digo esto, hermano, porque estudiando la palabra, yo sé que a lo mejor usted, quizá en un momento, ahorita no, después, o tal vez hasta lo han tachado como yo, un falso maestro de las Escrituras. Cuando nosotros, en realidad, lo que nosotros tratamos, nuestro hermano Luis y yo, tratamos, hermano, de caminar lo más apegado a las Escrituras. Tratamos de cantar con el hermano Tomás lo más apegado a las Escrituras. No queremos salirlo, hermano. No quiere decir que porque nosotros ya estemos aquí y nos hagamos decir, en mi iglesia se enseña la sana doctrina. No porque le digan en mi iglesia tenemos la sana doctrina, usted va a decir, oh, está ahí, tiene la verdad. No, usted tiene su Biblia y la Biblia es la sana doctrina, la sana enseñanza. Entrando en esto, yo platicando con mi mamá, yo dije, el Señor viene a confirmar lo que la palabra del Señor me había estado hablando. Y quisiera que ahora sí vayamos todos juntos y quisiera que tuviéramos nuestra Biblia. Si nuestro hermano Daniel tuviese la amabilidad de poner las traducciones que voy a estar usando, se lo agradecería. Si no tiene, o Benjamín, ¿quién está ahí? ¿Quién está más puesto que un calcetín? Para que la lea, ya que si usted a lo mejor trae una traducción diferente, aquí en la pantalla la vamos a poner la traducción a la que voy a leer. Vamos a primero leer la traducción que todos tenemos en común, es la Reina Valera. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, leen las Escrituras detenidamente? Póngale usted, como yo le digo, quizá a lo mejor usted nunca se ha encontrado en una situación como yo me he encontrado, o quizá Dios lo está preparando porque el día de mañana tal vez usted va a pasar una situación igual, yo no lo sé. O quizá a lo mejor usted se ha encontrado con un hermano que esté pasando las situaciones. Para eso estamos, para aprender la palabra del Señor. No todos pasamos lo mismo, pero sirve para enseñarnos, edificándonos los unos a los otros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Judas, siervo de Jesucristo. Primeramente, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, nos apegamos a las Escrituras de lo que dice que nosotros somos, ¿qué? Siervos de Jesucristo. Usted no va a decir, bueno, que lo sea Judas, porque yo no. O sea, yo, siervo, yo no. Entonces, saldríamos descalificados, porque nosotros somos servidores de Jesús. O sea, no podemos la palabra de Dios cortarla a nuestra conveniencia. Y lo dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados. Primer punto, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados, hermano? ¿A qué se refiere cuando dice a los llamados? Se supone que Jesucristo nos ha llamado a su luz admirable. Vamos a identificarnos. Si Jesucristo nos trasladó de las tinieblas a su luz, somos llamados. Si Jesucristo nos ha
trajo a Él con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia para salvación, para su gloria, hemos sido llamados. Romanos dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Primer punto. Yo aquí, hermano, créame que primeramente yo lo tomo en mi vida. Y yo digo, bueno, primer punto, ¿soy falso maestro? ¿Soy falso hermano? Bueno, aquí yo me voy a identificar con todos los que hemos sido llamados. También yo soy llamado. ¿Usted se identifica como llamado? ¿Llamado a ser parte de la familia de Dios? ¿O solamente la iglesia Jesús es el camino, nada más somos llamados? No. En este punto, hermano, es bien importante que nosotros aclaremos algo que quiero que quede bien clarito, tanto para enseñanza del cuerpo de Cristo en esta iglesia, hermanos. No porque usted venga aquí en esta iglesia, ya usted está en la verdad, ya usted está salvo, ya usted tiene segura la salvación, pero los que van a la iglesia que está allá cruzando la esquina, ellos no. Que quede bien claro que no somos la iglesia, las cuatro paredes o el título o el nombre de la iglesia los que van a ser salvos, hermanos. Porque la palabra del Señor aquí nos dice a los llamados. Ahí no dice a la iglesia Jesús es el camino. No está poniendo títulos de las iglesias, está diciendo a los llamados. Aquí hemos sido llamados, en la iglesia que está allá cruzando la calle, son llamados. Aquí tenemos vecinos a unos, no sé, son africanos, unos morenitos que siempre hacen su servicio ahí también, y aunque no hablamos el mismo idioma, también ellos creen en Cristo, también son hijos de Dios, también son llamados. La iglesia que está allá, cruzando el parque allá, también son llamados. La iglesia que están hasta allá del otro lado del puente, también son llamados. No, hermanos, porque nosotros vengamos a una iglesia y ya mi iglesia, o sea, que quede fuera este concepto de que porque si tú no vienes a mi iglesia, tú ya estás mal. Estamos erróneos, errados en ese aspecto, pensando que porque si tú no vienes a mi iglesia, ya estás mal. O porque si tú no tienes esta enseñanza que yo tengo, ya tú tienes una falsa doctrina. Nosotros no podemos calificar. Califíquese usted conforme a la Biblia. Por eso esta enseñanza, hermanos, váyase viendo usted, como dice el título, falsos hermanos o verdaderos. ¿Por qué la palabra del Señor nos aclara aquí en este saludo tan importante a los llamados y santificados en Dios Padre? O sea, va en la segunda, o sea, pasamos la primera. Si usted es llamado, yo soy llamado, esta carta es para ti, esta carta es para mí. A los santificados. ¿Qué quiere decir santificados? A los separados. ¿Separados de qué? Separados del mundo. Separados para Dios, apartados para Dios. Hemos sido llamados, hemos sido apartados. Eso quiere decir santificados. Hemos sido separados. Ya no pertenecemos al mismo mundo que los inconversos. Nosotros estamos en el mundo de Dios, en la vida de Dios, en su entorno de Dios, que nos rige la palabra de Dios. Eso quiere decir santificados, separados en Dios Padre. Porque hay muchos grupos y hay muchas iglesias que han sido separadas. Permítame decirle, los testigos de Jehová son separados.
separados, pero no en Dios, porque si Dios fuera su guía, si Dios fuera su Padre, si Dios fuera su centro, dice, el que me recibe a mí, decía Jesucristo, recibe al Padre, y ellos no reciben a Cristo, lo predican, pero no lo reciben. Segunda, llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Mira, hermano, a veces nosotros como cristianos no tenemos la seguridad de que nosotros estamos guardados en Cristo. ¿Por qué dice este saludo, hermanos, guardados en Cristo? Usted, ahorita que vayamos desglosando la palabra, usted se va a dar cuenta y va a caer más todavía por qué le estaba diciendo guardados en Cristo. Porque si usted tiene en su vitrina de su cocina, en una alacena, una tacita de esas tacitas pequeñitas de adorno, de esas que si tan solo le hace tin se quiebra y está bonito, es un recuerdo, qué sé yo, y usted lo tiene alzadito, cualquier cosa tan más hermosa que usted tenga valorada, que se la haya regalado y que usted la tenga aguardada, si ese florerito, ese vasito, ese jarrito usted lo tiene alzadito, aguardadito, aguardado, ¿qué le puede pasar en esa vitrina? Nada, porque está guardado. Pero ¿qué pasaría si Isabel tuviera ese jarrito allí botado en la mesa, por ahí en la mesita de sala, y viene la Yasmin, muy amable, ¡pum!, lo quiebra? No está guardado, no está alzado. Jesucristo nos ha guardado en el Padre, hermanos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir aguardados en el Señor, o de decir, yo aquí yo no pertenezco. Porque si tú dices, yo de aquí yo no soy, es como hay un meme que lo suben por las redes sociales, ¿no? Por el Facebook, ¿verdad? Dice un meme, si a usted no le gusta la alabanza, si usted no le gusta ir a la iglesia, si usted no le gusta ir a la alabanza, si usted no le gusta ir a la predicación, no le gusta ir a la oración, no le gusta ir a congregarse a la iglesia o a las actividades de la iglesia, a usted no le gusta ni la alabanza, ni el grupo, ni los maestros, ni los que predican, si a usted no le gusta nada de eso, entonces ¿qué quiere ir a hacer al cielo? Porque si allá vamos a estar cantando, si no le gusta, entonces ¿por qué dice, yo quiero ir al cielo? Si a usted no le gusta escuchar la palabra de Dios, o sea, ¿qué va a ir a hacer al cielo? Si allá solamente Dios nos va a hablar. Entonces no somos de allá. Los que son de Dios se reconocen desde aquí. ¿Por qué? Porque te gusta escuchar la voz de Dios, porque te gusta agradar a Dios, porque te gusta alabar a Dios, y no importa si te sabes o no te sabes la letra del cántico, tú vas a alabar a Dios. Bueno, un poquito de razón tiene ese meme, ¿no? Porque si no te gusta la alabanza, si no te gusta la predicación, no perteneces a Dios, no perteneces al cielo. ¿A qué quieres ir al cielo? Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos guardados en Jesucristo, guardados en Él. Y dice, misericordia y paz y amor sean multiplicados. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hermanos no tenían ni amor ni tenían paz? Claro, pero aún que abundara más en ellos. La traducción lenguaje actual dice la palabra del Señor, Danielito, no se me duerma. Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Y si nosotros vemos ahí que dice Santiago, probablemente se refiere a quien escribió la carta de Santiago. Escribo esta carta a todos a los que Dios el Padre ama y ha elegido, y que Jesucristo también cuida. Deseo que de Dios los trate con mucha compasión, con abundante paz y amor. ¿Por qué quiero que usted
lea esta traducción ahí en la pantalla, ¿lo puede ver? Porque si usted no lo entiende en la Reina Valera, lo puede entender en esta versión que es traducción como nosotros el lenguaje que hablamos ahora. Y aquí en esta traducción dice, Dios el Padre, a todos los que el Dios y el Padre ama y ha elegido, y que Jesucristo también los cuida. Deseo que Dios los trate con mucha compasión, con abundante paz y amor. Judas tenía buenos deseos para nosotros, los llamados por Dios, a los que también nos ama. Dios nos ama y Dios nos cuida. Y no es que nos tenga en una vitrina, ¿verdad? Pero de nosotros depende nuestras obras, nuestras decisiones que tomemos, las consecuencias de lo que nos puede pasar. Entonces, primera pregunta que voy a decir, ¿para quién es esta carta? Se supone que es para nosotros, los llamados, los santificados, a los que Dios nos ama, nos ha elegido, ¿sí? ¿Usted se identifica con estas cualidades? Como llamado, como santificado, como elegido, como cuidado por el Señor. Si usted se considera así, dígame un amén. Híjole. Si usted se considera que es llamado, elegido, santificado y que Dios le ama, dígame un amén, no tenga vergüenza. Pero fuerte, hermano. Ok. ¿Qué quiere decir amén? ¿Verdad? A eso sí se le dice amén. Entonces, si nosotros nos hemos considerado en esto, ahora vamos a entrar a la segunda fase. Porque aquí es donde nosotros nos vamos a descubrir si realmente nosotros qué somos, ¿verdad? En la traducción Reina Valera, todos los que tenemos esta Biblia, dice en el subtítulo, falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Cierto o no? Sí, también su Biblia lo tiene, ok. Yo nomás quiero estar bien segura. Y fíjese lo que dice aquí. Aquí usted se va a identificar, mi amado, si usted es un falso maestro o si usted está en una falsa doctrina. Primeramente, ¿qué significa la palabra falso? Pues que no es verdad. Un impostor. ¿Cierto o no? Ahora, si yo me pongo en el papel de falso, si yo digo, si a mí me decían falso maestro, falso profeta, falsa doctrina, y yo me decía, ¿falso? ¿Qué no se supone que algo falso es algo que es lo contrario? Entonces, ¿qué estaba haciendo yo ahí? ¿Sí me entiende? ¿Por qué durante muchos años, por qué durante mucho tiempo se me consideró como parte de ellos? ¿Y por qué nada más un día, por predicar la palabra de Dios, me dijeron, tú eres un falso, y tú tienes una falsa doctrina y una falsa enseñanza? Y yo decía, hello, ¿soy o no soy? ¿Qué soy? Cuando usted va a Chinatown, ¿cuántos años va a Chinatown? Yo me recuerdo que una vez andaba con mi hermana cuando no teníamos ni marido, ni esposo, ni hijos, ni nada. Nos fuimos por allá a Chinatown. Y entonces íbamos y mi hermana dice, ¡ay, qué bonita bolsa! Me dijo, de esas bolsitas que nos gusta usar a nosotros las mujeres, que se cuelga acá para tener brazos libres, que se tuerce acá y la bolsita aquí. Y entonces me dice, mira qué bonita la bolsa, me dice. Pero ella me lo dijo en el sentido porque al cargar la bolsa tienes manos libres para cargar tus compras, para cargar lo que sea, y ya tienes tu bolsa. Y no es fácil de que alguien te la arrebate, ¿verdad? Porque la tienes cruzada por aquí. Entonces, con esa intención mi hermana
hermana dijo, ay, qué bonita bolsa. Entonces la chinita que estaba ahí decía, oh, Prada, decía. Y Marce decía, ¿cuál decía? Prada. Y luego mi hermana lo miraba y era un osito. Y dice mi hermana, ¿será Panda? No, Prada, decía. Y nosotros no caímos en eso, pero hay una marca de bolsa que es muy cara, que se llama Prada. Pero lo que esa bolsa tenía era un osito que decía Panda, no Prada. Entonces, ahí uno se ve la diferencia, porque en realidad nosotros no lo hacemos por la marca, porque todo lo que se vende en Chinatown es falso. Parece que es de verdad. Es unas bolsas bien bonitas de Gucci, de Guess, y no tiene nada que ver con lo verdadero, porque si tú quieres ir a comprar una bolsa que te cueste, que sea de marca, vete al mall, a las tiendas que venden esas bolsas de marca, ropa de marca, relojes, etc. Pero no vas a querer ir a comprar una bolsa Prada a Chinatown, ¿verdad? ¿Por qué le digo esta experiencia? Porque eso es lo que nosotros tenemos que identificar cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Alguien cuando te vende unos aretes y te dice, cómpramelos porque mira, no tengo, estoy surgido de dinero, mira, y son de oro. Y tú los ves y dices, sí, parecen de oro, no, pues se los compras y te los dejó a un precio bien barato. Ya después cuando te vas a la casa, te lo pones un mes, cuando ya te diste cuenta, ya tienes todo verde el oído. ¿Por qué? Porque es falso. Hay un dicho que dice en México, no todo lo que brilla es oro. Me pasó eso, también nos pasó a nosotros en la casa de mi mamá, que mi mamá compró una joya y al rato sucedió que se tornó verde y no era de oro, era falso. ¿Dónde podemos identificar otra cosa que es falsa? Cuando le dan un billete. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de agarrar un billete falso? Yo no, todavía hasta el día de hoy no. ¿Nadie? ¿Usted sí? ¿Y se parece? ¿Ve? ¿Y se lo dieron? ¿Se lo dieron de cambio? De paga. Mire, vea. Pero los regresaban, los identificaban. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo identificó, hermana? En la tienda donde fui a comprar. ¿Qué le dijeron? Que era falso. ¿Usted se imagina que nosotros tengamos, pues me pagaron? Vas a la tienda a hacer tus compras y te dicen, no, esto es falso. Y tú dices, pero sí se parece. A ver, yo quisiera hacerle esta pregunta a la hermana. Hermana, después de que le dijeron que era falso, ¿pudo identificar lo que de verdad o le siguió pareciendo real? De verdad, es falso. Pero o sea, antes de que usted lo diera, ¿no le parecía algo raro? No, lo veía igual. Cuando ya le dijeron que era falso, entonces vio que era falso. Eso es lo que le acaba de pasar, lo que le acaba de decir la hermana. Eso tiene un sentido espiritual bien verdadero. Nosotros siempre hemos estado en una enseñanza, hemos estado en una corriente, hemos estado en una iglesia, hemos estado en algo, hemos estado ahí pensando que es verdadero. Pero en el momento que nos dicen es falso, te entra una duda. Y entonces tú, ¿cómo te vas a diferenciar que de verdad es falso o te están engañando? ¿Cómo? Porque empiezas a observarlo con cuidado, ¿cierto o no? La textura del papel, si lo comparas con otro igual y no, nada que ver. Y eso tiene un sentido espiritual. Pero en esto, hermano, yo quisiera que entendamos lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, ahora que estamos identificando puntos claves para lo que nosotros estamos aprendiendo, dice la palabra del Señor en el versículo 3, en la Reina Valera, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a desglosarlo. Amados, por la gran solicitud, que es algo que está diciendo, por la gran solicitud, podemos decirlo que estaba impaciente de escribir esta carta a la iglesia, ¿va? Que también nosotros somos parte de ella. La palabra de Dios es para ti, la palabra de Dios es para mí. Si la palabra del Señor nos dice, o sea, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, otro punto, bueno, ¿somos hermanos o somos falsos o estamos en algo común? ¿Qué es algo tener en común? Algo que te une, algo que te identificas. Voy a poner un ejemplo en la iglesia. La hermana Marta, la hermana Mati y una servidora, tenemos algo en común. Tenemos, nuestro primer hijo es varón y nuestro hijo tiende a tener las mismas cualidades que cuando mi hijo estaba pequeño se comportaba. Incluso yo le dije a Mati, checa a tu niño, ¿verdad? Eso yo le dije a la hermana, cheque su niño, porque no habla, pida una evaluación, porque cuando yo veía a mi hijo que estaba así, me decían que no tenía nada y el niño no hablaba y yo empiezo a comunicarles y nosotras tres tenemos algo en común. ¿Qué es? Que nuestros hijos, ¿verdad?, tienen como se les llama aquí en inglés, un delayed speech. Entonces, si nosotros tenemos algo en común, nos entendemos. La hermana me dice, ay, hermana, es que mi hijo nada más, ¿verdad?, llora o me pega cuando estaba chiquito. Y le digo, hermana, porque su niño, como no habla, no sabe expresar de otra manera, entonces tiene que golpear, pegar, llamar la atención para que usted le entienda, pero como no tiene facilidad de expresión, obvio que va a ser cualquier otra cosa menos entendible. Eso es algo que tenemos en común. Ahora, si vamos a poner otro ejemplo. Nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Mati y yo, una servidora, trabajamos en un salón de uñas. Tenemos algo en común, porque conocemos lo que es una uña enterrada, conocemos lo que son las pinturas de uña, conocemos lo que es todos los materiales que usamos. Y si usted nos oye hablar de, ay, ¿cuánto te costó tu clipper? Oh, y te salió bueno tu nipper, y empezamos a hablar, usted dice, ¿y estas de qué están hablando? ¿Qué lenguaje es ese? Porque nosotros tenemos algo en común, que es el trabajo. Nos identificamos, eso nos une. Un ejemplo, si nosotros nos llegan a decir, los ocupamos para que vayan a hacer un trabajo, nos juntamos nosotras y nos vamos a hacer el trabajo porque tenemos algo en común. ¿Sí me entiende? Algo que te une, algo que tú tienes conocimiento, algo que te sabes, que te sientes parte de esto, ¿sí? Porque es algo en común. Cuando la palabra del Señor está diciendo que tenía esa solicitud de escribirlo acerca de su común salvación, estaba hablando de la salvación que todos habían tenido en Jesucristo, como la tiene usted, como la tengo yo. Todos los que estamos aquí tenemos en común que la salvación, que somos hijos de Dios, que todos creemos que Jesucristo vino y participó de carne y de sangre entre los seres humanos y que nosotros nos identificamos en Él, con Él, porque somos sus hijos y hemos nacido con Cristo, ¿verdad? Con Cristo hemos sido juntamente sepultados y vivificados, como la palabra del Señor nos enseña. Eso es lo que tenemos nosotros en común. Ahora, vamos a seguir desglosando. Yo le digo una vez más, hermano, la iglesia que está a cargo de los morenitos que le puse de ejemplo, ¿tienen algo en común con nosotros? ¿Qué puede ser lo que tienen en común?
que han nacido de nuevo, ¿cierto o no? Las iglesias cristianas que usted le dé tal vez un subtítulo ahí, porque luego nos identificamos, iglesia cristiana, y dice el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? La salvación, hermano. Porque un salón del reino, usted claritamente va a decir, esto no es una iglesia cristiana. ¿Quiénes saben lo que es un salón del reino? A ver, ¿qué es un salón del reino? Si usted le invitan, vamos al salón del reino, ¿usted iría? ¿Qué es un salón del reino? Hable, hermano, no tenga miedo, para que aprendamos. ¿Qué es un salón del reino? Es un salón donde según dice que habla de la palabra, pero no es la palabra de verdad. Ok, se lo voy a tirar más así, más rapidito para que lo cache. Son los testigos de Jehová. Ay, sí, dice. Eso iba a decir, pero no lo dijo, hermano. Usted cuando vaya caminando, usted dice, salón del reino, usted dice, vámonos a adorar a Dios. Cuando usted ya sabe lo que un salón del reino es. Son donde se reúnen los testigos de Jehová. Ellos no le llaman iglesia. Si usted va caminando y usted ve un corazón con una palomita, un corazón rojo y una palomita blanca y dice, pare de sufrir, ¿qué es eso? Pues una iglesia de pare de sufrir, ¿verdad? Y usted dice, aquí se me acabaron los problemas, vamos para adentro, ¿no? Entonces cuando nosotros sabemos que tenemos algo en común, hermanos, es cuando nosotros nos identificamos en Cristo. Un ejemplo, yo me la voy a llevar aquí en ejemplos para que nos identifiquemos, hermano, para que no queden dudas. Cuando mi mamá siempre hablaba de una tal comadre y me dice, ay, va a venir mi amiga y que no sé qué, que la comadre no sé qué, de las visas que estaban dando ahora recientemente. Y entonces dice, ay, la voy a ver y cuánto deseo tengo de verla. Pero mi mamá, pues, o sea, más que deseo de verla es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces la vimos cuando fue cuando vinieron los abuelitos y todos nos saludamos y cómo estaba, bien, y allá y acá. Entonces me dice mi mamá un día, mija, dice, fui a visitar a la amiga que te dije que vino de México. Y le digo yo, ay, mija, ¿qué pasó, mamá? Con la gran sorpresa que me llevé, mija. ¿Qué pasó, mamá? Ay, mija, pues es cristiana. Y yo digo, ay, qué bueno. Tenemos algo en común. Y Leanne empezó a contar que mi mamá la visitó y que le empezó a hablar y cuando empezó a hablar, dice mi mamá que ella sintió eso, algo en común. Cuando está hablando una persona y tú empiezas a oírla que empieza a decir cosas de la palabra de Dios, inmediatamente tú dices, no queda a veces esa duda y tú le dices, ¿eres cristiano? Yo también soy cristiano, le dices. A mí me ha pasado muchas veces, yo también soy cristiano. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar lo mismo. Empezamos a tener esa común salvación. De ahí cuando tú te encuentras una persona y que te entrega un folleto en la calle, ¿qué le dices tú? Yo también soy cristiano. Yo también asisto a una iglesia cristiana. Tú no le preguntas de qué denominación es, tú no le preguntas qué es lo que enseñan en su iglesia sobre el divorcio, qué es lo que enseñan sobre eso. No, tú no le empiezas a preguntar eso. Tú le dices, me alegro, sigue adelante, sigue trabajando. Yo también soy cristiana, también voy a una iglesia cristiana, soy parte de la familia de Cristo. Yo también soy hija de Dios, también soy nacido de nuevo. Depende de lo que tu corazón tenga para decir en esos momentos, porque tienes algo en común. Y es ahí, hermanos, donde nosotros claramente nos identificamos. Quiero hacer esta aclaración. Cuando nosotros lleguemos al cielo, delante de la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar ¿de qué iglesia vienes? ¿O sí? ¿En qué grupo estabas? ¿Qué es lo que te va a preguntar el Señor? Bueno, tú dices que eres mi hijo, pero aquí tus obras van a revelar quién realmente eres. Ay,
nanita. Cuando nosotros tenemos algo en común, hermanos, nuestra forma de hablar nos delata. Y este es el punto, hermanos, de cuando nosotros tenemos una común salvación, no podemos decir, ay, es que en esta iglesia hacen así, hacen asá. Si es nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Lo que nos hace falta a nosotros como hijos de Dios es entender que no todos crecemos al mismo tiempo ni al mismo nivel. Y no es que seamos, uy, qué nivel tan alto. Pero la palabra del Señor dice en la parábola del sembrador que el reino de los cielos es semejante a una semilla que cayó entre espinos, en el camino, en buena tierra. Y cuando en tu corazón la semilla ha caído sobre espinos, los afanes de la vida te ahogan. Pero no quiere decir que no seas cristiano. Solo que la semilla cayó en un lugar donde no tenía que caer. O cayó, pero no fue tan importante la semilla de la palabra de Dios, sino fueron más importantes tus negocios, tus asuntos, y ahogaron la palabra de Dios. Pero el que cayó en buena tierra, donde tal vez tu corazón está abierto y está cayendo esta semilla de la palabra de Dios, empiezas a dar fruto. Porque semejante a nosotros que estamos aquí, yo le aseguro que a lo mejor Danielito ahorita está pensando, no sé, en arbolitos, en florecitas, qué sé yo. Y tú le preguntas ahorita que acaba el servicio, le vas a decir, ¿de qué se trató la predicación? No sé, va a decir. Pero está ahí. Pues no toda la semilla cae en buena tierra. Entonces cuando dice, y uno dio fruto al 30, y otro al 60, y otro al 100, ¿de dónde? ¿A cuál fruto vamos a llegar nosotros? Usted y yo. No es que seamos ¿qué nivel? Yo ya subí de nivel. Sino que la palabra del Señor va creciendo en nosotros. Depende de nosotros vayamos considerando la palabra de Dios en llevarla y ponerla por obra. Dice la palabra de Dios: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Cuando yo leía esta palabra, pero esa porción de la palabra, yo decía contendáis. ¿Qué usted entiende por contender? Yo entendía echar pleito, mano. De verdad, cuando yo leía la palabra del Señor, yo decía contendáis. ¿Qué es contienda? Contienda es como echar pleito, ¿no? Entonces, ¿por qué si la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser pacíficos, por qué aquí nos dice que nosotros tenemos que contender? O sea, pelear. Pero quisiera que este versículo 3 lo leyéramos en la traducción lenguaje actual. Danielito, no se me duerma otra vez. Y dice, ya se durmió: amados hermanos en Cristo, hace tiempo he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. ¿Ha entendido diferente? Danielito, traducción lenguaje actual, versículo 3. ¿Qué dice? Que luchen, que defiendan la enseñanza. Pero aquí está un grave problema. ¿Qué enseñanza nosotros vamos a defender? Ay. Pues cuando a mí me enseñaban que hay que llamar las cosas, que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, para que vengan a ser, yo lo defendía a capa y espada, hermano. Y es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero cuando nos vamos al contexto, nos vamos a dar cuenta de qué está hablando ahí. Confundir lo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, con llamar las cosas que no son como si fuesen para que vengan a ser. Entonces, cuando orábamos,
Nosotros decíamos: Señor, te pedimos esto, tenemos fe de que así va a suceder porque creemos, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque llamamos las cosas que no son como si fuesen para que vengan a ser. Tan tan. Y ya. Suena la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, pero no la estamos poniendo en un término correcto. Yo sé que, bueno, pues si por eso me juzgaban y me decían que yo era una falsa por decir esto, ¿por qué ahora nosotros tenemos que luchar y defender la enseñanza? ¿Qué enseñanza nosotros vamos a defender, hermano? Yo antes defendía mucho la enseñanza de Kenny Hagin, porque yo estaba ahí metida en los libros traducidos por un hombre que claramente, no digo, hermanos, yo no estoy diciendo que yo no aprendí, pero la enseñanza conforme a cosas que estaban extras de lo que la palabra del Señor, sí decían versículos bíblicos, sí enseñaban lo que era el tabernáculo, lo que eran las ofrendas, etcétera, etcétera, muchas cosas. Yo aprendí de la palabra de Dios, pero cosas extras. Y yo defendía esa doctrina, porque era la que me enseñaban. Yo luchaba. Entonces, si yo estaba ahí, yo luchaba por defenderla, pero yo no defendía la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a ti y me hace falta a mí, defender la palabra de Dios. Si nosotros tenemos en común la salvación, ¿cuál enseñanza nosotros vamos a luchar y defender? Se supone que todos tenemos algo en común. ¿Cuál era esa enseñanza que los discípulos del Antiguo Testamento, los patriarcas, los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento tenían? ¿Cuál era? Pregunta, hermanos, ¿se parece a la doctrina que se está enseñando hoy en día? No me refiero nada más en esta iglesia, sino en toda la iglesia, por Staten Island, por Nueva York, cuando usted la ve en YouTube. ¿Se parece? Es una pregunta nada más. Considérelo. ¿Por qué? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta, hermano, cuando tú estás... cuando algo es falso y cuando algo es verdadero? Eso es lo que yo le quería llegar a este punto con mi hermana. Ella no se dio cuenta hasta que le dijeron. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta si es falso o es verdadero? Lamentablemente, hermano, no nos damos cuenta porque ni siquiera conocemos lo verdadero. Si a mi mamá si mi mamá le hubieran dado puro billete falso toda su vida y le enseñaran un verdadero, le dice: todo el tiempo has usado billetes falsos, mira, este es un verdadero, y va a decir: no, los falsos son ustedes, los falsos son de ustedes, porque yo toda mi vida he comprado y he usado este dinero falso. Pero no se dio cuenta hasta que le dijeron. Dice la palabra del Señor que la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad? ¿Cuál enseñanza? Se supone que nosotros tenemos que defenderla, tenemos que lucharla, tenemos que contender, como dice la Reina Valera, contender por la fe, porque aquí la fe es la enseñanza, porque para eso cuando estudiamos el instituto vamos a estudiar un poquito más lo que significa la palabra fe, que no en toda la Biblia la palabra fe quiere decir lo mismo. En algunas escrituras quiere decir fe, quiere decir la certeza de lo que se espera. En otras quiere decir la enseñanza, en otras quiere decir la salvación, pero eso lo vamos a ver después. Pero en sí, hermanos, si la palabra del Señor nos dice que nosotros luchemos y defendemos la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido, ¿cuál fue la enseñanza?
Vamos a recorrer un poquito acerca de lo que Esteban, por predicar la verdad, lo apedrearon, lo mataron, y cómo ellos crujían, los que lo escuchaban, crujían los dientes y decían: ¿qué es esto que este hombre está hablando? No podemos soportarlo. Lo empezaron a apedrear. Y les estaba diciendo la verdad. Esteban, el diácono, les empezó a explicar desde José, cómo llegó a Egipto, cómo el pueblo de Dios, desde Abraham, Jacob, José, cómo llegó al pueblo de Egipto, cómo se empezaron a multiplicar, cómo a través de Moisés los rescató, cómo cruzaron el mar, cómo Dios le dio las leyes en el desierto. Empezó a darles ahí un estudio, un resumen de todo lo que había pasado el pueblo de Israel. Y justo cuando llegó al Mesías, y justo cuando llegó a Jesucristo, y cuando les empezó a decir que ellos fueron los que, si Jesucristo venía desde Abraham, ¿por qué lo mataron? ¿Era falso o era verdadero? Y por ahí dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Se empezaron a incomodar, les empezaron a crujir los dientes. Nunca habían escuchado un mensaje todo el tiempo lo habían oído, pero nunca lo habían sentido como ese día. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo mataron por decir la verdad. Mire, hermano, a lo que nosotros nos vamos a enfrentar por hablar la palabra de Dios. Cuando tú sigues tu corriente y haces lo que hacen los demás, no te van a atacar, te van a considerar como parte de ellos. Pero cuando empiezas a salir, cuando empiezas a hablar la palabra de Dios, ya te consideran un falso, y que tú eres el que estás mal, y que tú eres el apóstata, que tú eres el falso, que tú eres es más, que eres la bestia, y el anticristo, y el falso profeta, y las aves de rapiña. Te van a acusar de eso. Pero por eso te vengo enseñando, vuelvo otra vez. ¿Te sientes identificado con lo que estamos estudiando? Llamado, santificado, y que dice que nosotros tenemos que luchar para defender la enseñanza. ¿Por qué? Vamos desglosando la palabra. ¿Por qué les estaba diciendo que nosotros tenemos que luchar para defender la enseñanza? Porque hay otros falsos doctrinas y falsos ¿qué? Maestros. Entonces, dice en el versículo 4: porque algunos hombres, en la Reina Valera, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Voy otra vez. Si supuestamente usted es un falso maestro, un falso hermano, usted se identifica con estos hombres impíos que supuestamente tienen aquí la palabra del Señor lo está poniendo como que ellos tienen esa falsa doctrina y son falsos maestros. Primeramente, identificándonos. ¿Somos impíos? Si usted es un falso, si usted le dicen: ay, en tu iglesia tienen una falsa doctrina, ay, tú eres un falso hermano. Primeramente, ¿qué dice de los falsos? ¿Que son qué? Hombres impíos. ¿Qué quiere decir la palabra impío? Yo lo busqué en el diccionario y dice: impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil. ¿Qué es hostil? Que se muestra lo contrario de las cosas o enemigo de ellos. En cuanto a lo religioso,
y sagrados se refiere. ¿Qué es un hombre impío? Que carece de la piedad y de la fe en Dios. ¿Usted y yo carecemos de la piedad de Dios? ¿Usted y yo no tenemos fe? Si supuestamente somos falsos, si supuestamente estamos en una falsa doctrina, se supone que somos hombres impíos, porque lo que no es verdadero es falso, ¿cierto? Ahora, una cualidad de los hombres falsos o maestros falsos es que son hombres impíos, o sea, que no tienen nada que ver con Dios. Usted y yo que me está escuchando, ¿usted tiene algo que ver con Dios? Yo sí, soy su hija, me ha rescatado, trato de vivir la palabra del Señor todos los días de mi vida. ¿Eso es un falso? O sea, si a ti te dicen en tu iglesia, no vayas a la iglesia de Jesús el Camino porque ahí tienen una falsa doctrina, ¿tú qué vas a decir? O los pastores que están ahí son falsos maestros, ¿qué vas a decir? Corriendo tú vas a la Biblia, me imagino, ¿verdad? Y te empiezas a identificar como lo estaba haciendo, como lo estoy haciendo yo. Si se supone que somos falsos, somos impíos. No tenemos ni la fe en Dios, no creemos en Dios, es todo lo contrario. Se supone que si somos hombres impíos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ustedes me han visto negar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces usted ha negado a Dios y a su Señor Jesucristo? ¿Qué se dice? Ah, no, yo no. Yo ni hermana de Jesús, ni hija de Dios o hijo de Dios. ¿Se está identificando si usted es un falso o es un verdadero? Yo no le estoy diciendo que usted se asemeje a mí, usted aseméjese a lo que la palabra del Señor le está diciendo. Empiece a identificarse, quien quita y a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor y sí. Por eso nos tenemos que identificar lo que la palabra del Señor. ¿Dónde nos empezamos a ver como en un espejo, dice la palabra de Dios? Nosotros nos tenemos que ver la palabra de Dios en nosotros como un espejo. Que la palabra de Dios machee y concuerde con nuestra vida. Porque si nuestra vida no está comparada con la Biblia, algo está mal en nosotros, algo está mal. Entonces sí nos identificamos como unos falsos. Porque ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a usted, como dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Usted puede hacer con su vida lo que quiera. Acabo la gracia de Dios no es suficiente y nos perdona. Usted váyase, usted tome, usted baile, usted haga esto, usted haga lo otro, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. O cuántas veces nos hemos juntado aquí y hemos hecho cosa y media, orgías, etcétera. ¿Cuántas veces? Se supone que si somos falsos, o sea, ya a ustedes ya los hubiésemos pervertido. No me va a dar tiempo a terminar, por eso yo le pedí al hermano Luis, a mí déjeme estudiar, porque a mí no me basta una noche. Pero voy a cerrar con esto y vamos a quedarnos aquí en el 4, ¿verdad? Hombres impíos. Con esto voy a cerrar. A veces, hermano, no es que yo esté como divulgando la vida de las demás personas. Solita las personas se divulgan quiénes son. Y trata de una persona que anda en adulterio y dejó al marido y dejó a sus niños. La mujer dejó al marido, dejó a sus niños. Cristiano,
cristiano. Ahí dése cuenta quiénes son los falsos, quiénes son los verdaderos. Iba a la iglesia, se casaron, servían al Señor. Creo que ella en un tiempo tocaba, daba clase a los niños, tiene 2 hijos, abandonó al marido con los hijos. Entonces escuchamos por ahí decir de una fuente bien cercana que un hermano en Cristo de nosotros dijo, ay, dice, seguramente que la hermana que dejó a su esposo y a sus hijos iba a la iglesia donde va la hermana Fidelina y el hermano Luis, dice, seguro, dice, iba ahí. Por eso dejó al marido, por eso dejó a los hijos. Porque ellos tienen una falsa doctrina y son falsos maestros. Y entonces, dice, por eso, dice, seguramente hizo lo que hizo. Y yo escuchando, cuando mi esposo me estaba diciendo eso, y mi esposo le dice, hacemos lo mismo, ¿sí? O sea, si mi esposo y yo estamos inculcando a ustedes que dejen a sus esposos con sus hijos y que se vayan, pues nosotros también lo haríamos, ¿no? Y yo le dije a mi esposo, ven acá, mira, ven acá. ¿Sabes qué mensaje yo le diría? Mira, ven acá. Más bien, que tenga cuidado el hermano que de su iglesia salió la que dejó al marido y a sus hijos. Así le dije yo. No se lo he dicho, lo dije irónicamente, pero sí me dio así cosita. Le dije que más bien tenga el cuidado, que porque donde la iglesia que va él, iba la hermana que dejó al marido y a los hijos. Que tenga cuidado él, le dije yo, porque de ahí, de esa iglesia donde va, de ahí salió, porque a mi iglesia no se ha ido a parar ni siquiera una vez, le dije. Entonces nosotros decimos, ay, nosotros estamos en la verdad. Identifícate, lávate en la palabra de Dios y fíjate si hay una mancha, si hay algo que está perturbando tu vida. Ahí es donde tú vas a ver si estás en la verdad o estás en el error. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces, Señor amado, tú nos hablas porque quieres que nosotros tengamos bendición de ti? Tú quieres el bien. Que sea nuestra vida glorificándote, Señor. ¿Qué nos pueden decir? Que si somos falsos, que si somos esto, que si somos lo otro. Pero ¿qué es lo que dice nuestra vida, Señor? Que no seamos ocasión para que alguien caiga, Señor, nada más porque nosotros no nos sabemos conducir como verdaderos hijos de Dios, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos tanto. Quizá a lo mejor te necesitamos más que el día que tú nos rescataste. Te necesitamos. No podemos vivir sin ti. Tú eres la fuente de vida. Sin tu espíritu no sabríamos dónde ir, Señor. Porque tu espíritu nos guía, Señor. Somos inexpertos. Nos hace falta conocerte cada día más, Señor. Porque entre más te conozcamos, Señor, nos vamos dando cuenta que más pequeños somos, Señor. Queremos llevar, Señor, tu mensaje. Queremos defender tu palabra, Señor. Porque, Señor amado, tú eres la palabra. Tú eres la verdad y la vida, mi Señor, mi Dios. Que sea tu palabra, Señor, edificándonos día con día, Señor. Y queremos saber más y más de ti. Bendice a los niños y a cada hermano presente, Señor, para que sigamos edificándonos en tu palabra, Señor.
Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.